tardes, muy buenos días. Estamos encantados de estar aquí desde Emprendedores con Estrategia. Mi nombre es Karina Castro y estoy aquí para presentaros a Agustín Rosa y Alberto Aguelo. En este caso, Alberto va a entrevistar a Agustín, que es el presidente del Club de Oratoria y que ha escrito un libro del cual nos va a hablar sobre oratoria y cómo hablar en público. Adelante, Alberto. Muchísimas gracias, Karina, desde Emprendedores con Estrategia, la iniciativa que hemos creado de mi empresa Comunica Ya y Karina Castro, cofundadores de esta iniciativa, y vamos a traer siempre a los mejores, a esas personas que están liderando ahora mismo el cambio en este país, en España y en todo el mundo. En este caso, efectivamente, damos la bienvenida a Agustín Rosa, presidente del Club Internacional de Oratoria, y acaba de publicar este libro que a mí me encanta porque llevo también toda la vida saliendo a hablar en público, con esos retos que a veces nos cuestan, pero superándome día a día, y tengo aquí a un experto. Hola Agustín, bienvenido. Muy buenas tardes, Alberto, Karina, y para todos los amigos que nos están siguiendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Vamos a empezar a preguntar, con este libro Hablar bien en público es posible, se llama así, Si sabes cómo. Este es el título de tu libro, publicado recientemente, como decimos, y que está dando mucho que hablar. No podría ser de otra forma, conociéndote, conociendo tu trayectoria. Ese es el mensaje que quieres dar, que realmente si sabes cómo puedes llegar a hablar en público, puedes dominar el arte de la oratoria. Ese es el mensaje que te propusiste cuando estabas escribiendo este libro. Ese es el mensaje que me propuse. Y sobre todo cuando empecé a escribir el libro dije, tengo que hacer algo diferente, tengo que hacer algo que sea ameno, que en este caso nos ayude a hablar en público en el día a día y sobre todo que nos ayude a mejorar, porque hablamos desde que somos muy pequeños, pero no nos enseñan a comunicar. Entonces cuando empecé a escribir el libro, Hablar bien en público es posible si sabes cómo, empecé a hacerlo desde los aspectos de los errores de la oratoria, para que fuera de esta manera que tú supieras qué es lo que se está haciendo mal y tuvieras las técnicas y las herramientas para poder hacerlo bien. Y luego dije, sí, está muy bien, pero ese un aspecto diferenciador, no es suficiente, hay que hacer algo más. Y entonces es el primer libro de hablar en público escrito en forma de aventura. Por lo tanto, es de fácil lectura y es válido para todos los públicos. Y luego dije, muy bien, pero es que hablar en público siempre hay la típica persona que me dice, oye Agustín, pero es que yo tengo 31 años y no he hablado en público nada más que una vez en mi vida. Entonces es cuando digo, hablar en público no solo es salir delante de un auditorio o presentar tu proyecto emprendedor o defender tu tesis doctoral, sino que es en cualquier situación en la que nos estamos comunicando, tanto en una empresa, en el trabajo, cuando hacemos un proceso de selección o en cualquier otra situación. Y entonces busqué, en este caso, 46 profesionales a nivel internacional que cada uno informa en 200 palabras de cómo utilizan la comunicación en su día a día, para que la persona pueda ver que hablar en público le hace falta tanto a un cura como le hace falta a un médico, un emprendedor, un profesional, un formador o un simple directivo. Interesantísimo, 46 profesionales a los que has entrevistado, que te cuentan las experiencias y que ahí le unes todo lo que es el arte de hablar en público, porque al fin y al cabo, cuéntanos Agustín, el buen orador nace, se hace, es la típica pregunta que seguramente te la han hecho montones de veces, pero que es una pregunta que me gusta preguntarle a un experto. ¿Nace o se hace, o las dos cosas a la vez? Hay una parte siempre que yo digo que es que la persona nace, pero también la persona se hace. Porque ¿qué ocurre? Yo puedo ser muy bueno en una temática, como por ejemplo hablar en público, pero si no lo hago en mi vida, otra persona que se dedique a practicar, a ponerlo en práctica, a incluso hablar durante todas las semanas de su vida, pues va a mejorar mucho más. Y yo te lo digo desde la propia experiencia de que yo era un niño muy tímido, cuando era, en este caso, cuando era adolescente. ¿Y qué ocurría? Que el hecho de hablar en público me ponía rojo, el corazón se aceleraba, empezaba a sudar, mi voz temblaba. Y entonces, si yo realmente hubiera dicho, oye, pues yo no puedo hablar en público, pues me dedicaría a lo que estoy haciendo ahora. Y ya son más de 11 años lo que ayuda a las personas a superar su miedo escénico, a hablar con eficacia y sobre todo a presentar sus proyectos de forma más impactante. Eso es interesante lo que comentas, porque a mí también me ocurre. Ahora yo ya disfruto hablando en público. Cada vez sube más el número de personas que vienen a los talleres, y cuando encima me ponen un reto y me dicen, mira, 200 personas, yo digo, sí, es aquello que te apetece, ¿no? Y eso es ese es el mensaje que hay que decir para todos aquellos tímidos. Hay muchos oradores que antes han sido tímidos, ¿verdad, Agustín? Y ahora llegan y de repente la gente dice, qué fácil, pero se lo han currado. ¿Es verdad? ¿Hay mucho tímido detrás de los buenos y de los mejores oradores?
por ejemplo, las tres personas ahora que más me vienen a la mente, uno es John Kennedy, el segundo es Demóstenes, que fue filósofo, en este caso, y político dentro de anfiteatro la antigua Grecia, y luego sobre todo también, en este caso, Rob Willis. También son personas que han sufrido de escénico. Luego también yo dije, vale, que alguno dirá, pero esas personas están muy lejos. Uno vivió hace más de 2000 años, otro hace 50 años que ahora ha fallecido. Y entonces yo también, pues cuando estuve buscando los testimonios, busqué a empresarios y a personas que se dedican al mundo de la oratoria para demostrar que no solo me ha pasado a mí, sino que había muchas personas que han tenido ese miedo escénico, pero gracias a tener ese miedo escénico, pues en el libro han demostrado cómo ellos se dedican actualmente, y hay incluso, por ejemplo, un profesor de oratoria que lleva más de 50 años impartiendo cursos de formación. Pues ya sé que buscamos gente con experiencia que lo ha podido superar, y sobre todo al final, hablar en público simplemente es un acto más como en el día a día. Entonces, que no tengamos miedo y que nos enfrentemos a ello. Hablamos de esos 46 personas, de todas esas personas que me imagino que para seleccionar a 46 has tenido que ver a cientos de ellas. Evidentemente, hablar en público tiene grandes ventajas, ¿verdad?, para el desarrollo profesional. ¿Cómo nos animas a todos los emprendedores que nos están viendo, emprendedores con estrategia, que están cambiando y están con la iniciativa de cambiar sus empresas? ¿Por qué es buena la oratoria y hablar en público para el desarrollo profesional, según tu forma de verlo? Vale, según mi forma de verlo y según, por ejemplo, los últimos eventos que he asistido, por ejemplo, este fin de semana estaba en un evento que se llama Startup Weekend, que lo que hacen es que ayudan a los emprendedores a montar una empresa en 54 horas, la tienes que montar de cero, presentarla y ganar. Y directamente hubo muchas personas que tenían proyectos muy interesantes, pero dijeron, no, yo mejor no lo presento, yo me quedo atrás. Pues bueno, esas personas no presentaron, y dentro de los que sí que presentaron, pues escogieron a 7 proyectos. Entonces, ya de esa manera hay personas que conocen lo que estás haciendo, ya te estás diferenciando, y si alguien dice, es que yo necesito un curso para público, si sabe que Agustín ha hablado, pues ya sabe a quién tiene que dirigirse, no tiene que estar buscando uno a uno. Entonces, es mucho más efectivo para la hora de conseguir clientes. Cuando dominan las técnicas de hablar en público, también es efectivo para una reunión. En vez de ponernos a hablar, directamente vamos a centrarnos en el mensaje más importante, vamos a hacer la reunión mucho más efectiva, y eso también nos va a mejorar en nuestra trayectoria profesional. Luego, por ejemplo, hablar en público, dices, vale, yo soy emprendedor, lo tengo que presentar mi proyecto o no. Tú te presentes tu proyecto para un club de inversores o presentes tu proyecto para posibles clientes, tienes que comunicarte. Entonces, si la comunicación te falla y no sabes vender tu idea, pues al final nadie te compra. Si tienes que explicar tu idea en un minuto, tienes que saber sintetizar muy bien tu proyecto, tienes que conocerlo y tienes que saber comunicarlo. Y de nada me vale que sepas todo el conocimiento del mundo de tu empresa si luego cuando se lo compartes a la persona que es tu potencial cliente dice, ¿y eso para qué sirve? Entonces, adaptemos el mensaje tanto al auditorio que nos escucha como al cliente que nos va a comprar. Entonces, esas son algunas de las cualidades que tú puedes, sobre todo, utilizar al público. Y luego, en este caso es muy importante que hablar en público te desarrolla personalmente. Y al desarrollarte personalmente ocurre una cosa, que esos miedos que tú tenías haces que vayan desapareciendo. Por lo tanto, eres más competitivo, puedes pensar mucho más rápido porque la improvisación te ayuda, y sobre todo cuando ves una situación te puedes adaptar muchísimo mejor a ese entorno. Muy bien. Y más en este momento que estamos, ¿verdad? En este entorno, que vamos a llamarlo un entorno curioso, un entorno cambiante, pero un entorno interesante también. Bien, en los últimos años, Agustín, te hemos seguido, has estado en cientos de universidades, pero no solo en universidades, en empresas, formando a empresarios, a emprendedores, a universitarios. ¿Cómo está el nivel en España? ¿Cómo lo ves? O si está cambiando. Yo creo que hay más preocupación por hablar en público. ¿Cómo lo ves tú, que estás en el contacto directo con ese mercado? Pues en este caso, a ver, el tema de hablar en público es algo que sí que es verdad que se está teniendo a tender a cada vez a utilizarlo más, pero aún no hay una entidad que nos diga a la universidad, oye, vamos a hacer un curso, es decir, no es una asignatura obligatoria, simplemente el alumno que está interesado profundiza, mejora, y eso es lo que hace que sí que vayamos ampliando nuestra gama de producto dentro de universidades, empresas y todo, pero todavía falta mucho trabajo detrás. Creo que tienes alguna iniciativa por ahí, ¿no? El Club Internacional de Oratoria, de alguna forma, es esa iniciativa, ¿no? Es decir, oye, crear un club Exacto. internacional donde todos los oradores estén unidos. Coméntanos un poquito más de ese proyecto, que la verdad es que es realmente Pues ahora interesante. lo que estamos gestionando es la primera gira nacional de oratoria, con el objetivo de poder ayudar a los jóvenes y emprendedores a mejorar sus habilidades, a desarrollar sus competencias
y en este caso a comunicarse más efectivamente. Y todo ello mediante un ciclo de conferencias gratuitas donde iremos a toda España y donde tenemos un club de expertos que van a poder dar respuesta, compartir sus experiencias con estos usuarios para que vean que hablar en público es algo útil, necesario y que lo tenemos que trabajar en el día a día. Muy bien, Agustín, antes de terminar esta entrevista, que podría seguir horas y horas, un placer hablar contigo, tener tus conocimientos. Tenemos que anunciar algo para todas las personas que están viendo esta entrevista. Vamos a tener el inmenso placer de tener el jueves 12 a las 7:30 de la tarde, hora de Madrid. Va a ser online para todo el mundo y gratuito. El jueves 12 a las 7:30 de la tarde, jueves 12 de diciembre, a Agustín Rosa, de nuevo, en un webinar, en una conferencia gratuita, que Leo se va a titular, interesantísimo título, Impacta, enamora y marca la diferencia con tu oratoria. Coméntanos alguna pincelada, por favor, Agustín. ¿Qué vas a hablarnos ese 12 de diciembre a las 7:30 online? En esa conferencia, sobre todo, lo que vamos a trabajar es desde ver los típicos errores que han cometido los oradores a la hora de hablar en público, a la hora de presentar sus proyectos y a la hora de vender sus ideas. Vamos a ver cuáles son los factores de éxito de aquellos profesionales que se dedican al mundo de la comunicación, que han sido grandes líderes, como Steve Jobs, como Kennedy, como otros, donde vamos a dar las pinceladas de que cada uno cómo lo ha utilizado en su día a día y en su trabajo. Y luego, sobre todo, compartiré algunas técnicas para poder hacer presentaciones más eficaces y cambiar ese estado de ánimo a la hora de presentar, porque aunque tú un día puedas tenerlo más malo, cuando hables en público no puedes estar así decaído, no, necesitas tener un estado de ánimo correcto, apropiado y que sea el más óptimo para, en este caso, presentar. Pues directamente trabajamos esas claves de forma dinámica, aprendizaje acelerado y sobre todo que la gente se lo pase muy bien. Bueno, todo un lujazo. Entonces, os recordamos el jueves 12 a las 7:30 de la tarde, online para todo el mundo. Podéis tener toda la información en emprendedoresconestrategia.com. Ahí anunciaremos lo que va a contarnos Agustín ese 12 de diciembre. Y bueno, será todo un placer, Agustín. La última pregunta, siempre nos gusta terminar con algo positivo, aunque esta entrevista ha sido súper positiva porque así eres tú. Con una buena oratoria, ¿se puede cambiar el mundo, Agustín? Con una buena oratoria se puede cambiar el mundo y podemos cambiar la vida de las personas, mejorando su calidad de vida y sobre todo consiguiendo cosas que antes no se podían hacer. ¿Por qué? Porque nos comunicamos, porque llegamos a los corazones de las personas y porque sobre todo podemos hacer un mundo mejor. Pues muchas gracias, Agustín, por dar corazón a esta entrevista, dar corazón a todo lo que haces, por enseñarnos tanto en este arte de la oratoria. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y te vemos el día 12. Hasta muy pronto. Muchísimas gracias y nos vemos a todos. Hasta el 12.